La fuente standby es la fuente que debe su nombre a la acción permanente en espera o siempre lista cuando el aparato esté conectado a una fuente de suministro de energía necesaria para que funcione. Normalmente esta energía eléctrica es comercial, la AC, conocida como corriente alterna, de 120 voltios o 220 según el país donde estés. La fuente standby más usada es la tipo flyback. Y como es la primera a comprobar siempre en todo diagnóstico, pues es la primera que le animamos a estudiar. Habíamos descrito que en los televisores LCD normalmente podemos llegar a encontrar dentro de la PCB llamada fuente hasta tres tipos de fuentes, vista desde la perspectiva de la estructura. La primera es la fuente tipo flyback. La segunda, la fuente tipo forward doble o FD. Y la tercera, la fuente tipo PFC, también llamada BOS. Como ya se mencionó, en esta oportunidad vamos a estudiar los detalles más relevantes de la fuente llamada tipo flyback, por cierto muy usada como fuente única en equipos de poca potencia o como fuente standby en equipos o sistemas de mayor potencia. Su nombre o clasificación como de tipo flyback se debe a que su estructura, como lo vamos a ver, es similar a la del circuito flyback usado en los televisores TRC. Para su conocimiento, en los televisores TRC se le llama flyback a un transformador elevador de voltaje que se requiere para obtener un elevado voltaje de varios miles de voltios que necesita la pantalla TRC para funcionar. Su funcionamiento se basa en un transistor que conmuta o switchea un voltaje DC proveniente de una fuente sobre el devanado primario del transformador o flyback, el cual crea un pulso eléctrico cada vez que el transistor conmutador suspende el paso de la corriente. Ese pulso es el que en realidad originó el nombre de flyback o vuelo atrás si lo traducimos literalmente. Ese pulso es el que también se transfiere a los devanados secundarios que tenga el transformador en proporción al número de espiras. Cuanto más espiras tenga en sus devanados, más voltaje va a entregar y al contrario. Por eso es que en un transformador flyback se pueden obtener voltajes tan bajos como el de 12 voltios que alimenta el filamento de la pantalla, en el caso del TRC, y tan altos como los 15.000 o más voltios que se requieren para el electrodo ánodo de la pantalla TRC. En los televisores TRC se usó un transistor común del tipo bipolar, como switch o conmutador, el conocido HOT o transistor de líneas o transistor horizontal. Pero en las fuentes de los televisores LCD se cambió el transistor por el del tipo MOSFET, que son mucho más eficientes. Ahí lo vamos a ver, que son más pequeños y requieren de menos disipación. Los disipadores, el aluminio es mucho más pequeño. En esta primera parte hemos hecho mención de componentes básicos, partes básicas importantes con relación a las fuentes tipo flyback. Hablamos de una fuente DC proveniente de la AC, un transformador y un transistor conmutador o switch. Cabe destacar que la fuente DC más conocida como más B pues es la que suministra la AC, ya dijimos de los 120 o los 220 de AC, luego de ser convertida a corriente continua. El transformador es del tipo chopper, con núcleo de ferrita, para que funcione correctamente a altas frecuencias. Por eso es especial, por la alta frecuencia en la que trabaja. El transistor tipo MOSFET, que ya dijimos, además de ser de mayor rendimiento por su alta impedancia cuando está apagado, funciona muy bien a altas frecuencias, cosa que no ocurría con el bipolar, o sea, el apagado y el encendido de muchas veces por segundo. Asunto pues que el transistor bipolar o común no es tan versátil. Adicional a esas tres partes que hemos mencionado, hay que pensar en la parte que active y controle al transistor conmutador. Él no trabaja solo. Para ello se usa en las fuentes conmutadas por lo general un chip
o circuito integrado que se encarga de esa parte. Si ya la conoces, puedes omitir la siguiente parte. Si no, lo animamos a que continúe en el siguiente video.